Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. En este escenario jurídica Sandra Yaya, hoy 7 de noviembre del año 2024, en este escenario vamos a hablar de algo muy importante en materia de la salud. Bueno, les voy a contar la historia así. El día de ayer, el presidente de la República, en vivo, sin miedos, alertó y denunció otro robo en la EPS, pero este viene desde el 2020 en una EPS que no la había intervenido el gobierno. Y desde allí el anterior superintendente de salud, el señor Leal, la descubrió e inmediatamente se dirigió a la fiscalía y instauró la denuncia penal para que inmediatamente pueda esta EPS ser intervenida. El caso es que los dineros que esta EPS recaudaba o lo que recibía, los administradores, gerentes, administradores, funcionarios, personas con malas prácticas, cogían estos dineros y se los llevaban a paraísos fiscales. A razón de esto, el presidente de la República pidió la renuncia del superintendente de salud Leal, no porque sea un mal funcionario, al contrario, aplaudido porque fue y denunció penalmente la cosa y puesto en otro lugar. En su reemplazo llegó otro nuevo funcionario, quien tendrá las diferentes directrices que le establece el gobierno. De acuerdo a la locución que tenemos acá, dice así: Presidencia Colombia, hace 16 horas. Entre comillas, tenemos nuevas denuncias, dineros de la salud se fueron a los paraísos fiscales. Estos hechos se deben a una EPS privada y de una especie de acción muy subterránea que han construido una red de empresas que logran sacar dineros de la IPS y EPS y los trasladan a paraísos fiscales. Entonces, la cuestión es que apenas esto sucedió, se empezó a mover toda una noticia desinformadora, calumniosa y desprestigiadora contra el superintendente de salud, el señor Leal, en el cual, según estas entidades y medios de comunicación tradicionales, surgieron con la noticia de que el señor Leal había sido retirado del gobierno por mal manejo, cuando eso no es verdad. Al contrario, el señor ha hecho un excelente papel y uno de sus grandes papeles es haber denunciado la corrupción que existía allá, haberse puesto al frente de eso. Pero como aquí en este país hay un enorme problema, y es que el funcionario que va y dilata una denuncia, ¿sí? Una denuncia, y dice, vea, fulano de tal está robando o esto está pasando allí, inmediatamente esta persona queda perfilada por los medios de comunicación tradicionales como Revista Semana, por ejemplo, que perfila y estigmatiza al punto de que le pone sobre las personas una lápida para que después vengan otros y acaben con la vida de estas personas solo por denunciar la verdad en ese lugar. Entonces, para salvar esa vida, pero también para dejar instaurada la denuncia penal, el señor Leal salió de esa entidad y llega a esta entidad otra persona con la que va a ser muy difícil moler ese hueso. Va a ser difícil porque esta persona es anticorruptiva, esta persona no se deja sobornar como tan fácil. Otro punto, tildaron al señor presidente de la República, Gustavo Petro, de que no, que es que se había dado cuenta y a tiempo, entonces saca a la gente, pero que el dinero se vio en el gobierno del falso. Esto viene desde el 2020. Lamentablemente, por el presidente de la República respetar la estadía de funcionarios del anterior gobierno en sus cargos que venían haciendo, estos funcionarios con malas prácticas de esos gobiernos, como el gobierno de Duque o el gobierno de Santos o el gobierno de Uribe,
lamentablemente ya vienen intoxicados y con malas prácticas y pues claro, ellos van a robar. Y como esta EPS no había sido intervenida, entonces con más veras lo hicieron. Tal vez lo hicieron con el afán de que, claro, de pronto iba a ser intervenida, entonces antes de que eso pase, coja todo lo que pueda de dinero y llévelo a paraísos fiscales y allá lo trabajan en un trading o en otras cosas, en otras inversiones, pero que no pierdan ese dinerito que se estaban ahí robando. Y el presidente, con la ayuda del superintendente de salud, el señor Leal, anterior, pues simplemente atraparon la cuestión rápidamente y mantuvieron el control. Y aquí entonces viene otro personaje que llevará las directrices de cómo las cosas van a ser de aquí en adelante. Entonces, esto pasó así. Esta investigación tiene que desarrollarse en profundidad. Eso lo dijo el presidente. Abiertamente, cayó a más de uno. Les dejó claro a más de uno que él como presidente de la República está en la función de defender los derechos de los colombianos y lo que a los colombianos nos pertenece, él lo defenderá con capa y espada. En la posición del señor Giovanni Rubiano García, que es el nuevo superintendente de salud, es el que va a gestionar todo este proceso como se lo estará indicando el presidente de la República y el ministro de Salud para que estas cosas no vuelvan a suceder. Por eso es que es tan importante escuchar las plenarias, leer, entrar al Congreso y leer los proyectos, la ponencia de la reforma a la salud montada por el progresismo, no la que montó la oposición, Cambio Radical y Centro Democrático, que ya fue anulada con 17-4. 17 dijeron, saquen esa cosa que no sirve, y solo 4 dijeron que se quede esa cosa, así, en esas palabras. Entonces el presidente en la locución dijo eso. Esto mismo que está escrito acá en el post es lo mismo que dijo el presidente allí. Ahora bien, otro punto importante, el presidente también hizo esta otra parte importante acá en la presidencia. Vamos aquí a mirar rápidamente. Espérate que se me perdió otra vez acá. A ver. La presidencia. Me toca aquí. Entonces, aquí en la presidencia de la República anotó lo siguiente. Para el señor Giovanni, quien va a ser el nuevo superintendente de salud. Frente a las EPS intervenidas por el gobierno del presidente Petro, Gustavo le solicitó al nuevo superintendente de salud, Giovanni Rubiano García. Primero, todas las EPS intervenidas deben tener auditorías permanentes para sacar a los funcionarios con malas prácticas. Así que van a ser están intervenidas y aparte de eso van a ser auditadas permanentemente para evitar que estos personajes funcionarios que quedaron prácticamente instalados desde anteriores gobiernos y que el presidente por respeto no los sacó, ¿sí? Los debería haber sacado. Uno ya entiende por qué se deben sacar, pero no los sacó, no los removió, porque recordemos que todo puesto público es de remoción libre. Entonces no los sacó por respeto, pero lamentablemente estas personas ya vienen con malas prácticas de atrás y lamentablemente estos que están con malas prácticas son los que están robando y se llevaron esos dineros a los paraísos fiscales. Entonces, el segundo punto es mejorar los indicadores de las EPS y mejorar sus servicios. Eso debe mejorar. La atención de la salud de las EPS actualmente, que son gestoras de salud, deben de mejorar, y esto implica que al mejorar pues deben haber mecanismos tecnológicos que puedan servir allí para cuando, por ejemplo, la persona pide su cita, cuando la persona acude a la cita, un tablero, un televisor que indique el turno de la persona y que diga en voz alta, la persona está haciendo llamada al consultorio tal o al procedimiento tal o etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso debe existir. Tercero, en las EPS debe primar la atención primaria y el principio de escoger el médico por parte del paciente. Esto no es de, le tocó a ese médico y resulta que el médico es una persona mala, no tiene experiencia, no le dice mucho. No, que aquí la persona tenga la oportunidad
de poder elegir el médico que quieres. Eso es muy importante. Entonces, eso lo resaltó el presidente Gustavo Petro y se lo dejó claro al superintendente de salud nuevo, señor Giovanni Rubiano García. Otro punto importante que hay que tener aquí presente. En esta otra parte también el presidente enunció lo siguiente: la Supersalud debe vigilar hoy por hoy las EPS, como ya en innumerables casos. Mes tras mes salen denuncias terribles alrededor del manejo del recurso público que debería haber sido destinado a la salud de los colombianos, pero que fue destinado a la codicia particular. El presidente Gustavo Petro, en la posesión de Giovanni Rubiano García como nuevo superintendente de salud, lo afirmó. Entonces eso obviamente para la oposición es como una bomba, ¿no? No les gusta que les digan esas cosas porque sobre todo el señor Enrique Vargas Llera furioso, el señor Germán Vargas Llera furioso, el señor Alejandro Gaviria furioso y así por el resto unos tantos furiosos que no se pueden sostener ni en sus propios pantalones. Entonces vienen y alegan que el presidente es que está dañando el sistema de salud, que es que la salud está terrible, está mal y que bueno, todas estas cosas están pasando, pero no es así. El presidente está manteniendo un buen control sobre lo que está sucediendo allí y de esta manera, con este nuevo funcionario, el señor Giovanni Rubiano García, pues las cosas van a mejorar mucho más, deben de mejorar mucho más, no empeorarse, sino mejorar. ¿Por qué? Porque sobre la responsabilidad de él recae que las cosas se hagan bien y se debe hacer permanentes auditorías. Así que si nosotros asistimos a una EPS para pedir una consulta médica y observamos en el lugar donde vamos irregularidades, anotemos en un cuadernito, inmediatamente procedemos a emitir un oficio con derecho de petición para que la irregularidad que está presente inmediatamente sea rectificada, ¿sí? Sea reformada. Es decir, nosotros colombianos también partimos de tener sentido de pertenencia. Si nosotros queremos que el sistema de salud también camine como debe caminar, como a nosotros nos parece que tiene que caminar, pues nosotros también tenemos que ayudar. Si nosotros vemos que, por ejemplo, llegamos a un sitio donde dan los medicamentos y observamos que el desorden se nota por todos lados, observamos que los llamados son muy demorados, observamos que los funcionarios que se encuentran allí, de 10, solo 3 están trabajando en horas de trabajo, no digo en horas de almuerzo, sino en horas de trabajo, y observamos que todo esto es como paso lento, lento, lento. Observamos que los medios tecnológicos que están presentes en esos lugares son defectuosos o no brindan todo lo que deben de hacer. Todo eso nosotros lo tenemos que comentar en un oficio con derecho de petición dirigido a esa EPS. Pero también con una copia oficial a la Superintendencia de Salud, refiriendo a la EPS donde está sucediendo la irregularidad. Eso se debe hacer. Si no se hace, pues como carambas ellos van a saber qué está pasando. No somos aquí adivinos, la gente no es adivina. Entonces, por esa razón las cosas se deben hacer de esa manera. Otro punto muy importante. En la agenda de gobierno del presidente Gustavo Petro posesionó en la Casa de Nariño a Giovanni Rubiano García como nuevo superintendente de salud. Ya eso lo sabemos. En el evento el mandatario expresó que la Supersalud debe vigilar las EPS, eso ya también lo sabemos, y que se evite la pérdida de ese recurso público, que este debe ser destinado para lo que es, para la salud, más no para las codicias de esas personas con malas prácticas. Además, solicitó al nuevo superintendente que todas las EPS, todas las 24 que existen o más, tengan auditorías permanentes, mejorar el servicio de las EPS y que en las EPS prime la atención primaria y el derecho a escoger el médico que desee el paciente. Muy claro. Entonces, estas son las cosas que ya están rodando, ya están en camino. Así que no hay excusa de que no, es que esto nunca se dijo, es que seguimos igual, es que la salud sigue terrible. No, todo tiene que mejorar notablemente. Ahora, otro punto,
En la, en la parte que corresponde a la prensa, Paola Herrera, ella dijo lo siguiente. Esto fue una nota del día 5 de noviembre, esto fue de antier. Entonces dice, exclusivo, las pruebas de la corrupción en una de las EPS que sigue intervenida por el gobierno. Hagamos un paréntesis muy grande. La EPS no está aún intervenida. Es decir, antes de haberse posesionado el señor Giovanni Rubiano García no estaba intervenida, por eso estaban pasándose esas cosas. Como no estaba intervenida, funcionarios de anteriores gobiernos que quedaron ahí por respeto a su trabajo, presentaron malas prácticas en el manejo del recurso público. ¿Quién se dio cuenta de eso? El superintendente de salud anterior, el señor Leal, y formuló una denuncia penal ante la fiscalía para que procedan a intervenir ahora sí a esa EPS donde hubo ese problema. Y que por esa razón es que llegó el nuevo superintendente de salud. Entonces, como ya no es el señor Leal, al que de pronto podrían llegar y extorsionarlo o sobornarlo o chantajearlo, entonces hay un nuevo funcionario muy directo, muy anticorruptible de el cambio, que no va a dar tregua, no va a dar papaya, no va a dar nada. Es decir, se fregaron los que intentaron llegar allá a hacer sus negocitos, a buscar, a ver, venga, le vamos a dar tanta plata, pero haga esto, aquello, lo otro. No, no. Entonces, Cambio tiene en su poder, la revista Cambio, tiene en su poder los informes y documentos que evidencian cómo se estarían desviando los recursos de la salud a través de los contratos que ha entregado una de las EPS sometida a intervención. ¿Sí? Porque todo esto era por medio de contratos. El protagonista de esta historia es el agente interventor de Emsanar, nombrado hace apenas 5 meses, y quien habría llegado de la mano del poderoso Mario Andrés Urán, un lobista allá del Congreso. Tremendo. O sea, deben ser personas netamente de cambio radical, porque no puede ser de otro lado, que ha usado sus empresas para ganar mucha plata en el sector. Entonces metieron a este señor y ahí, ¿cómo llegó todo eso? Por medio de este poderoso Mario Andrés Urán. Hay contratos con objetos innecesarios, otros con altísimos sobrecostos, varios que no se están cumpliendo y algunos entregados a empresas de papel. ¿Qué son las empresas de papel? Existe el nombre en un papel escrito y en una notaría y en Cámara de Comercio, pero físicamente no existe operaciones en ese lugar físicamente, no existen empleados en esa empresa físicamente, no hay absolutamente nada, por eso se llama empresa de papel. Que ni experiencia tiene, porque muchas veces encontramos que la famosa empresa termina siendo, un ejemplo, una empresa que producía tapabocas, resultó ser una empresa de un taller por allá donde reparan llantas, un ejemplo. No tiene una cosa con la otra que ver. Entonces, así por el estilo hay muchas de esas cosas. Toda información ya la tiene la Fiscalía y otras autoridades de control. ¿Por qué toda esta información está en la Fiscalía? Porque el anterior superintendente de salud, el señor Leal, las llevó y las instauró. Todo ese folio lo llevó allá. Entonces, como ya está radicada la denuncia penal en la Fiscalía, entonces quiere decir aquí que el señor nuevo superintendente de salud, el señor Giovanni Rubiano García, por el amor a la patria, debe caminar correctamente y hacer el trabajo que se le ha encomendado correctamente. De no ser así, sopesar, entonces inmediatamente también irá a la cárcel si hace las cosas mal, ¿sí? Porque en este tiempo el gobierno de Cambio tiene muchos ojos de la oposición allá mirando a ver qué pueden coger para empezar con eso a hablar lo que no es y a difundir erróneamente cosas que no han pasado allí o mentiras, porque precisamente por eso hoy existimos los alternativos. Es a raíz de todas esas mentiras existen los alternativos, porque somos los que venimos y desinformamos,
somos los que venimos y desmentimos, yo diciendo es que desinformamos. Venimos y desmentimos todas las mentiras que dicen los otros. Desmentimos las mentiras que dicen los otros. Bueno, entonces ahí se pueden ver todos los detalles de esa investigación en este espacio que se encuentra aquí, pero de hecho, pues cuando nosotros entramos a este espacio que está aquí, el espacio puede estar abierto como puede estar literalmente cerrado, pero dice así: exclusivo las pruebas de la corrupción en una de las EPS que sigue intervenida por el gobierno. Entonces, Sanar es del señor Augusto Sánchez, es el interventor que hace 5 meses escogió el gobierno de Gustavo para administrar la EPS Sanar. Entre tanto, Mario Andrés Urán es el empresario considerado como una de las cabezas del nuevo entramado del sector de la salud, es un lobista. Este señor debe de seguramente ser de Lleras, ¿sí? Debe ser de Lleras o debe ser de Gaviria, ¿sí? Entonces acá dice: Cambio tiene en su poder informes y documentos que evidencian cómo se estarían desviando los recursos de la salud a través de una de las EPS intervenidas por el gobierno. El protagonista de esta historia es el agente interventor de Sanar, nombrado hace apenas 5 meses y quien habría llevado de la mano del poderoso Mario Andrés Urán. Hay que entender que el señor Mario Andrés Urán no es del gobierno, el señor es de otro equipo. Entonces, como es de otro equipo, pues es obvio que ellos van a instaurar su funcionario de ese equipo. Pero lamentablemente, esa EPS Sanar anteriormente no había sido intervenida, por eso tenían la oportunidad de poder coger el dinero y trasladarlo al paraíso fiscal. Pero una vez se enteró el señor Luis Carlos Leal de lo que estaba pasando, rápidamente procedió a instaurar la denuncia penal y pues ya, como lo dije al principio de este video, el señor corre peligro por la denuncia que hizo, su vida corre peligro, entonces lastimosamente lo tienen que mover de ese lugar y llevarlo para otro lado, ¿sí? Donde también obviamente él destapará actos de corrupción. Entonces las cosas están así establecidas. Aquí ya pues obviamente si yo quiero seguir leyendo me tengo que suscribir, tengo que pagar, pero no puedo pagar porque no tengo ahorita dinero, en fin, bueno. Entonces, así están las cosas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que lo que aquí ha pasado en materia de esto, pues es supremamente delicado, pero ya tenemos presente que al momento de esto que está pasando, pues a la gente que está trabajando con las EPS ahora sí les va a quedar muy difícil, muy berraco poder robar un peso, porque con esas auditorías permanentes que se van a generar desde la Superintendencia de Salud hacia estas EPS les va a quedar cruel. Pero también es una manera de invitar a la ciudadanía cuando ustedes se vayan a pedir una cita al médico. Siempre que lleguen a ese lugar, por favor, no solo es pedir la cita al médico, también si tienen la oportunidad revisen si existen ahí en ese lugar mientras está su atención en vivo, digámoslo así, irregularidades que hayan en la prestación del servicio, y toda irregularidad que ustedes vean en la prestación del servicio, denúncienla, pero como les digo, denúncienla con un derecho de petición, bajo el artículo 23, derecho de petición con copia a la Superintendencia de Salud. ¿Para qué? Para que la Superintendencia de la Salud tome esto y lo ponga en la agenda de su trabajo y realice la respectiva práctica de reconocimiento de esa irregularidad y proceder a reformar esa irregularidad, a arreglar ese problema que hay allí. Como les digo, cualquier cosa, cuando están a ustedes atendiéndolo, la pantalla que está ya dictando los nombres y los turnos de las personas, lo que ustedes vean todo, que no tiene la pantalla sonido, que no pasa su nombre o el turno que le toca y usted quedó como loco. Hay personas que tienen problemas de pérdidas de audición, no pueden estar allá corriendo allá a jalarle el saco a la persona. Oiga, disculpe, ya me llamaron. No, eso no es así. O sea, precisamente el gobierno facilita los recursos para que estén bien, pero lamentablemente, como anteriormente la práctica era que facilitaban los recursos y se hacían los orongos, los mojigatos, entonces se robaban el dinero, mientras tanto las pobres personas a sufrir porque demoraban una autorización,
no había tratamiento, no había drogas, etc. Y échenle la culpa al gobierno de cambio, cuando la culpa no es del gobierno de cambio. La culpa es de anteriores gobiernos que lastimosamente siempre han tenido esta clase de prácticas nocivas, malas, viciadas de corrupción. Bueno, amigos y amigas, eso es todo en este video y Dios mediante estaremos contando más cosas en el transcurso del día. Hasta pronto.